Buenos días, gracias a todos, gracias César y gracias a los organizadores por darme la oportunidad de estar aquí con todos mis compañeros. Yo soy ingeniero de minas y en estos congresos es la mejor oportunidad que tenemos siempre para vernos y desde hacía ya mucho tiempo que no nos veíamos. Estamos un poco hartos de tanta pantalla y hoy es una alegría que además sea en esta ciudad y en este palacio tan bonito. Tengo miedo a repetirme porque, bueno, al final veo que estamos todos en línea. La estrategia Áridos 2030 está muy alineada con nuestra hoja de ruta bueno, y mi secretaria lo ha contado todo perfectamente. Pero simplemente quiero dar unas pinceladas o entrar un poco más al detalle en la hoja de ruta, ¿vale? Siempre me gusta comenzar con esta presentación porque me parece que es muy significativa. ¿Por qué una hoja de ruta? Pues, como dice César, porque ya iba tocando. Ya teníamos, como país, tenemos obligación de tener una hoja de ruta. Pero si os fijáis en el gráfico de la izquierda, esto muestra el porcentaje de concentración de la producción de algunas sustancias en los tres principales países del mundo. Pues, si veis, la mayoría de las materias primas asociadas a la transición ecológica está más concentrada incluso que los combustibles fósiles. Pero si miramos en la parte de la derecha, la concentración es aún mayor en la transformación. Si veis, el níquel prácticamente está, el 35% está en manos de China, el cobalto el 70%, las tierras raras prácticamente el 90%. Con lo cual, no es ya solamente un esfuerzo de extracción primaria, sino tenemos que ir de la mano de la industria, de ahí la Alianza de las Baterías, la estrategia de las materias primas, porque es fundamental no solo tener extracción primaria en nuestras fronteras, sino tener la industria. En segundo lugar, esta es una transparencia que muestra muy claramente la evolución de la tecnología. Un coche eléctrico consume 6 veces más recursos minerales que un coche convencional y un megavatio de potencia instalada pues, supone 10 veces más materias primas que una planta de central de ciclo combinado y 15 veces más si es un parque eólico marino, ¿vale? ¿Esto qué supone? Pues que supone que dentro de 20 años la producción de litio se va a multiplicar por 40 y la de grafito, cobalto y níquel, que son todas las necesarias para las baterías, se va a multiplicar aproximadamente por 20. Claro, algunos dirán, bueno, ¿y eso a mí qué? O sea, yo soy una empresa de áridos y me estás hablando de materias, digamos, las materias primas estrella últimamente que están más en prensa, y a mí cómo me afecta. Bueno, este gráfico muestra que en general la demanda de materiales se va a duplicar en los próximos 30 años, pasando de 90.000 millones de toneladas a 180.000 millones de toneladas. El 30% se va a deber al aumento de la población, pero hay un 70% que se va a deber al incremento del consumo de materias primas per cápita. En parte por lo que decíamos, porque las nuevas tecnologías consumen más materias primas, y en parte porque el crecimiento de la economía hará que todos los habitantes demanden más materias primas. La calidad de vida y el crecimiento demandan más materias primas. Y de los 4 colores, el que más va a tener aumento, si veis, es el de minerales no metálicos, entre los cuales se incluyen los áridos, que va a tener un aumento del 170%. Por eso, no solo se trata de que va a haber un aumento de materias primas necesarias para el cambio, para la transición ecológica, sino que va a haber un aumento generalizado de materias primas. Y este gráfico, que va acompasado con el anterior, se ve el grado de circularidad de los distintos colores de las distintas materias. Nos falta todavía mucho por hacer en uso circular de la economía. Europa está en torno a un 13% de reciclaje, y eso que levanta mucho la media los minerales metálicos y algunos minerales no metálicos, pero en general estamos muy por debajo. He visto en la gráfica que ha puesto César que de la producción de áridos solamente un 3% es material reciclado, y eso que ha subido un 400%, pasando del 0,7 al 3, si no me ha parecido ver. O sea, estamos muy por debajo de lo que se espera de la circularidad. Si a esto le añadimos que, por mucho que queramos reciclar, hay determinados materiales que todavía no se ha desarrollado la tecnología para
sea, prácticamente tiene un grado de reciclaje tendiente a cero, pues con esto quiere decir pues, que seguimos necesitando la minería sí o sí. Por mucho que queramos, necesitamos seguir teniendo industria extractiva. Sin ánimo de ser exhaustivo, una foto rapidísima del sector. Tenemos unas 2.600 explotaciones, de las cuales el 65% son minas de áridos, canteras de áridos, cerca de 30.000 empleos directos, de los cuales el 45% que se corresponde a los áridos, para una facturación de unos 3.000 millones de euros, un poquito menos de un tercio son el sector de los áridos. A nivel europeo, somos los primeros productores de pizarra, de techar y de yeso, y los segundos productores de cobre y de potasa. Y además tenemos la tercera refinería de cobre de Europa. Y a nivel mundial somos los segundos productores y únicos en Europa de celestina y de sepiolita. Y los segundos productores de sulfato sódico. Y también tenemos una muy importante producción de magnesita y fluorita. Entonces, ¿cuál es la estrategia de nuestro país, en concreto del Ministerio para la Transición Ecológica, a este respecto, al respecto de las materias primas? Pues todo se incardina en base a 2 documentos estratégicos horizontales y una hoja de ruta específica, que es de la que he venido a hablar. Los 2 documentos estratégicos, como todo el mundo conoce, son los 2 grandes pilares que nos tienen que llevar a la neutralidad climática en 2050, que son el Plan Nacional de Integración de Energía y Clima y la Estrategia a Largo Plazo 2050. Buscando en el texto de la Estrategia a Largo Plazo 2050, encontramos una frase que para mí me parece que es el leitmotiv del cual hemos tirado del hilo para sacar la hoja de ruta, que es: establece la reutilización y el reciclado como primera opción para alimentar los procesos productivos y, una vez agotados, y siempre que sea económicamente viable, el aprovechamiento de los recursos minerales domésticos, bajo estándares medioambientales y de sostenibilidad europeos que no desplacen las emisiones de gases de efecto invernadero hacia otras regiones, contribuyendo también a la disminución de las emisiones globales al reducirlas de su transporte. Esta frase resume las 5 orientaciones principales de nuestra hoja de ruta y las 5 orientaciones principales en relación a las materias primas de la estrategia a largo plazo, que son, en primer lugar, eficiencia de economía circular; en segundo lugar, vamos a asegurar el suministro para que no paren nuestras industrias; en tercer lugar, vamos a consolidar una gestión minera sostenible autóctona; y si no tenemos más remedio que importarlo de terceros países, vamos a asegurar que cumple unos requisitos geoestratégicos de justicia social y ambientales similares a los estándares europeos; y, por último, no olvidarnos de los materiales o los minerales necesarios para la transición ecológica. Esto lo hemos estructurado a lo largo de 46 líneas de acción que están girando en torno a estos 5 ejes que hemos visto y que están agrupados en 4 tipos de instrumentos: instrumentos regulatorios, sectoriales, transversales y de impulso a la I+D+I. Y para que no parezca que son todo palabras huecas, sin ánimo de entrar en el detalle, simplemente voy a esbozar algún ejemplo de cuáles son estas líneas en los distintos grupos. El primer grupo, o el primer reto, que es el reto de la economía circular, por ejemplo, como línea de acción tenemos la incorporación efectiva de estos criterios a la hora de los contratos públicos, mejorar la gestión de los recursos, disminuyendo el volumen de residuos generados y valorización de esos residuos, pues si se puede hacer en una extracción secundaria; potenciar el papel de la minería en general en la economía circular; hacer un inventario de huecos mineros por si pueden ser un hueco, un residuo, un sitio para RCDs, recuperación de hábitats, etcétera. En el segundo reto, la seguridad de suministro y acceso al recurso, que es uno de los mensajes que más se está repitiendo en esta introducción. En primer lugar, tenemos que tener un mapa de cuál es la carta geológica que tenemos en nuestro país. La última que se hizo es de los años 70, en algún contexto de la crisis energética, se buscaba carbón, sobre todo. Ahora hay que hacer un nuevo mapa con el IGME y buscar cuáles son. Primero tenemos que hacer una lista de cuáles son nuestras materias críticas fundamentales, que coincidirá o no con la de la Unión Europea. Generalmente será como la misma que la Unión Europea, y además añadiremos pues alguna sustancia que para Europa no es crítica o estratégica, pero para nosotros, como habéis visto en la presentación de la foto de la minería, pues porque somos los primeros productores o los productores más importantes,
pues la podemos incluir dentro de nuestra lista. Y una vez que tengamos esa lista, vamos a hacer un mapeo de esos materiales. Y luego tenemos que analizar la cadena de suministro para ver cuál es nuestra capacidad de producción y cuáles son las necesidades de la industria. Y luego es muy importante tener un catastro actualizado, ponernos de acuerdo con las comunidades autónomas para que cualquier empresa minera que quiera abrir una explotación minera pueda consultar y sepa cuál es el terreno que está ocupado y cuál no. Y este reto, que es el más importante, porque es el más complejo y es el que más tiempo va a llevar, pero yo creo que es sobre el que más hay que incidir, hay una parte muy importante que es normativa, que es analizar las causas que impiden el acceso a los recursos, que es uno de los principales problemas que tiene ahora mismo la industria extractiva. En primer lugar, tenemos que integrar los recursos minerales en la ordenación del territorio, tenemos que intentar que los planes urbanísticos tengan en cuenta el suelo minero y que tengan en cuenta la minería, reducir las cargas administrativas, como se ha dicho, no puede ser que un proyecto minero tarde de media 7 años en abrirse. Lo has dicho 10 o 12, no sé dónde has sacado ese dato, yo tengo 7 en la cabeza, pero es muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Eliminar las barreras burocráticas en determinados proyectos estratégicos que se haya identificado previamente y mejorar en cualquier caso la participación pública y todas las administraciones públicas afectadas. No me quiero tampoco enrollar mucho. En el tercer grupo, el reto de consolidación de una gestión minera sostenible para una minería más ambiental sostenible, procesos de fuentes renovables, maquinaria eléctrica, conseguir que las plantas de transformación estén cerca de las explotaciones, el sello de calidad y social ambiental, las normas de gestión minerometalúrgica sostenible, creo que es un hito importante y único en nuestro entorno y creo que debemos exportarlo y debemos hacer que todas las empresas tengan ese sello como una palanca para mejorar la opinión que tiene el público sobre la minería, que creo que es un debe que tenemos todos. Y luego, pues, por supuesto, este sector que está mayoritariamente poblado por pymes, pues fomentar y implantar soluciones tecnológicas para este tipo de empresas. Y luego tenemos que abordar algunos subsectores dentro de la minería que tienen emisiones por el propio proceso en sí. Tenemos que ver qué hacemos cómo abordamos esas emisiones de proceso. En cuanto a garantías de origen, asegurarnos de que todo lo que viene de terceros países tiene los mismos estándares que nuestro país, al menos que la Unión Europea, y debemos que analizar no solo las emisiones de ese material en origen, sino todo lo que es la suma hasta que llega a nuestro país. Declaraciones ambientales del producto y luego por ver cuáles son las necesidades de transporte y de logística para ver qué podemos hacer para mejorarlo. Puertos secos, intercambiadores, áreas de almacenamiento, aumentar la masa de los camiones a 44 toneladas como en nuestro entorno, para que haya menos desplazamientos. Y por último, creo que tenemos que mejorar la aceptación pública. Creo que la fundación que nos van a contar luego es un primer paso y creo que siempre decimos que pregonamos en público que abonado, que todos somos del mismo bando. Entonces hay que hacer que los que no son del mismo bando, los que no son mineros, también tengan la misma idea que tenemos nosotros sobre la minería. Mayor transparencia, conocimiento de la minería de edades tempranas, libro de texto, charlas en escuelas, refuerzo de la responsabilidad social, diálogos abiertos. En general, hay que mejorar la imagen de la minería. Y poco más. Lo que queremos es, estas líneas, lo que pretenden es transformar el sector extractivo primero en un contexto de economía circular para garantizar el suministro de materias primas autóctonas de una forma más sostenible y eficiente, que maximice los beneficios a lo largo de toda la cadena de valor. Ese es un poco el resumen que engloba todas las líneas de acción. Y en eso estamos y espero que en breve lo podamos ver publicado en Consejo de Ministros. Y nada, muchas gracias a todos y que pasen un feliz congreso. Gracias.